ya son las 7 de la noche con 17 minutos. Mónica Mendoza, qué honor que estés Muchas aquí gracias. en la mesa de análisis. El honor es para mí, te agradezco mucho la invitación, un placer compartir la mesa con estos distinguidos caballeros y saludar desde luego a tu auditorio. Fíjate que déjame hacer un breve antecedente. Bueno, tu trabajo periodístico en el puerto de Veracruz, que fue notable en medios impresos, en medios audiovisuales. En televisión, estuve en televisión efectivamente, y además ya aquí en Jalapa, pues en el gobierno del estado, trabajando con personajes muy interesantes. Me tocó alternar contigo cuando eras jefe de prensa en el PRI, ¿no? Así es. Tuve la ocasión de colaborar allí. Me siento extraña cuando me invitan a estar de este lado. Muchas veces he estado en estas instalaciones, pero pues acompañando a algún personaje político para quien me ha tocado trabajar a lo largo de todos estos años. Es la primera vez que tengo el honor de ser invitada yo, a título personal. Ajá, sí, ese es el tema, ¿eh? Vienes invitada, a pesar de que ahora guardas una responsabilidad federal tan importante, hoy la invitación es estrictamente en tu calidad de periodista, porque periodista nunca se deja de ser. Mónica, te lo agradezco. Mónica Mendoza, mi querido Mario Javier Sánchez de la Torre, machetazo acabado de espada, hermano, porque tú trabajas aquí, pero bueno, trabajas en otra sección de programa, ¿verdad, hermano? Sí, así es. ¿Qué programa tienes? A las 9 de la noche, ¿verdad? De 9 de la noche en adelante. En un programa que ya cumple 23, 21 años, 19, 21 años, ¿verdad? 21 años, sí. Yo todavía no nacía en esa época, hermano, pero me dicen que era un programa muy exitoso, mi querido Mario Javier. Era para niños, yo era como el tío Gamboín. eres el Chabelo de la tele. Platícanos, ¿cuántas actividades has hecho y cuántas responsabilidades has tenido dentro del periodismo? Uy, pues he tenido... ¿Has sido borracho y cantinero o nada más borracho? No, de todas. ¿Sí? Has sido jefe de prensa en el ayuntamiento, ¿verdad? No, he sido jefe de prensa como 10 veces. ¿Sí? Sí, me falta... aquí en Veracruz el único cargo que me falta tener es ser jefe de prensa del gobierno del estado. Ay, jole. Es estar en municipios, en secretarías, en sindicatos, en empresas, en todo, ¿sí? Pues ahora que interesante, cómo no. Ahora que llegue Mauricio Audirac de gobernador, seguramente va a ser el coordinador general de comunicación. Qué buen amigo, ¿verdad? Mi querido Lauro Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Edgar, muchas gracias por la invitación No, nuevamente. al contrario, uno de los columnistas más influyentes desde Milenio y ahora en el portal, ¿verdad? Ahora en el portal estamos. Con incursión de carácter político y político electoral. Pues también. ¿Verdad? Que le has hecho tus de vez en cuando. Y experto en temas de seguridad nacional. Con permiso de Mónica, voy a empezar contigo, si me lo permites. Tú como especialista en asuntos internacionales, esta mañana se suscita una verdadera matazón que deja 40 muertos allá en Michoacán, tras un enfrentamiento de este grupo de nueva generación que realmente tiene asolado a Jalisco y ahora a Michoacán. Bueno, y también estamos hablando de Chilapa, ¿no? ¿Qué está pasando en la República? Se está incendiando, Lauro. Bueno, lo que estamos viendo de alguna manera es el poder que tienen los grupos delictivos que existen en el país. Obviamente tienen ciertas ventajas operativas porque ellas operan bajo un sistema de fidelidad en donde si no la tienes, pues te cortan la vida, ¿no? A diferencia de los policías o los servidores públicos que lo que reciben es un salario, es un ingreso y a partir de ello nosotros como sociedad les pedimos que pongan su vida. Son cosas diferentes. Otra es la diferencia que tienen en sistemas de operación. Han demostrado la capacidad operativa que tienen. La capacidad de lo que le exigimos al gobierno es tener inteligencia en el combate de la delincuencia, pues resulta que los que tienen inteligencia son ellos y operan de manera coordinada, de manera simultánea y bajo esquemas totalmente eficaces a la hora de generar inestabilidad. Cuando un grupo delictivo de estos se manifiesta de tal forma, obviamente está poniendo en entredicho el Estado de Derecho. El Estado mexicano mismo lo está confrontando. Aunque hubo por ahí alguien que dijo que se metían con Sansón a las patadas y les mandaron 10,000 elementos a Michoacán, por ejemplo, la verdad es que no es lo mismo patrullar calles que saber a dónde vas a atacar. Y lo que estamos viendo son grupos delictivos con un alto poder derivado del tráfico de armas y de la capacidad financiera que tienen. Mira, ahí están las imágenes donde se ven todos los carros incendiados producto del enfrentamiento esta mañana allá en Tanguato, Michoacán, entre presuntos delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación y fuerzas federales. 40 muertos las cifras preliminares, sin embargo, ya hay quien afirma como CNN, Mónica Mendoza, que ya se elevó a 50 el número de muertos. Y estamos hablando de que hace 3 semanas,
pues no bajaron un helicóptero militar allá en el estado de Jalisco. ¿Qué está pasando en la República Mexicana, Mónica Mendoza? Gracias, Edgar, te aprecio la oportunidad. Bueno, sí. Estamos a unos momentos de que se lleve a cabo precisamente en Michoacán, pues la rueda de prensa en donde van a dar a conocer de manera oficial el parte de lo ocurrido, que esto es muy importante para no adelantar vísperas. Pero como bien lo señalas, efectivamente la información ha estado circulando desde temprana hora y en cualquiera de los casos, sean 40 o sean 50, es muy lamentable lo ocurrido porque pues se trata de vidas humanas. En este caso, al parecer, son las bajas mayores por parte del grupo delincuencial. Sin embargo, sí es un asunto de primer orden, de primera importancia, de atención máxima por parte de las autoridades. Es indispensable que se trabaje en forma conjunta entre las distintas instancias que atienden estos temas y que no se baje la guardia, ¿no? Porque no hay lugar para permitir que estos grupos sigan pues cometiendo sus delitos de manera tan impune como ha venido ocurriendo durante los últimos años, hemos de decirlo, ¿no? Estos grupos se han apoderado del control de la seguridad en las poblaciones en las cuales tienen vida y su palabra es ley. Venimos de 43, mi querido Mario Javier Sánchez de la Torre, de 43 de Ayotzinapa, venimos de los de Tlatlaya, venimos de los de Chilapa, venimos de una escalada de violencia y muerte que pareciera que es imparable. ¿Qué está pasando en la República, señor? Yo creo que lo que estamos viendo en este momento es el descontento que existe ya por parte de la población de todo de todo el país, pero sí de algunos estados, contra la forma que existe en el gobierno mexicano, en el gobierno federal y en muchos gobiernos estatales, del alto grado de corrupción que existe y de la forma en que se está, digamos, lastimando a la población mexicana. Un ejemplo claro fue lo que pasó en Michoacán. Entra Peña Nieto de presidente de la República y se tarda un año en mandar a Michoacán a gente a que vaya a defender a la población contra los caballeros templarios. Un año después, y fue el ejército y fueron las fuerzas federales, cuando se armó la población civil, cuando estuvieron los autodefensas, fue cuando se presentó entonces ya, sí, las fuerzas federales. ¿Qué pasa ahí? Lo que dijo una vez el doctor Mireles, ¿no? Le dijo a una entrevistadora, le dijo, mire señorita, yo no puedo, porque le reclamaba que por qué había tomado las armas, porque no debería él autodefenderse, o sea, hacerse justicia por propia mano, ¿no? Entonces le dijo, mire, ¿qué quiere usted? Que venga una persona a mi casa, viole a mi señora, viole a mi hija, y yo voy a ir a buscar al Ministerio Público para ponerle la queja. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había quien defendiera a la población. O sea, lo que pasó en Michoacán la primera vez, o sea, los autodefensas, que no está resuelto el asunto, por cierto, el señor Castillo que mandaron nada más fue a dejar peor la situación que como estaba, ¿sí? Creo que se está repitiendo en muchas partes del país. Ahora, la apreciación personal, mía totalmente, es la siguiente. Creo que en muchos lugares ya ni siquiera se trata de grupos de la delincuencia organizada. Yo creo que en muchos de esos grupos, por la forma en que tú señalabas, Lauro, de la organización que tienen militarmente, de los armamentos que tienen, ya podríamos hablar en un momento dado de grupos de guerrilla que están ya trabajando. ¿En contra de quién? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Me preocupa mucho, mi querido Lauro Rodríguez, el tema de la autodefensa. A esa situación que no debíamos de llegar, porque pues, hay instituciones y hay leyes y hay un marco constitucional. ¿Qué va a pasar? Porque además son noticias que están encriptadas, ¿no? En realidad, en muchas entidades de la República ya hay autodefensas, nada más que no se da a conocer a la opinión pública. Claro, de alguna forma podemos definir este problema. Se ha dicho que México pareciera que es un estado fallido. Un estado fallido es aquel que no tiene la capacidad para resolver los conflictos entre las personas. En este caso, la capacidad de llevar a la justicia a aquellos que delinquen, que es lo que ha sucedido en el caso de México. Las autodefensas por sí mismas, y déjame decirte, son constitucionales. O sea, constitucionalmente nosotros, todos los mexicanos, tenemos el derecho de defendernos ante una agresión. Tenemos el derecho incluso de tener un arma en nuestro hogar para defensa de nuestro hogar. Esto, obviamente, las autodefensas lo toman de manera colectiva
ante la ausencia del Estado en sus localidades. Estamos viendo que la penetración de la delincuencia organizada en las comunidades rurales pues es prevaleciente. De ahí que este gobierno trató de impulsar un proyecto que al parecer falló, el de la gendarmería. Se le dedicaron el primer año 2.600 millones de pesos, después otros 2.600. Se dijo en 6 meses tenemos 2.000 elementos. Al final de cuentas es un proyecto que parecía muy bueno porque iba a atender a 400 municipios en donde no hay policías, pero al final de cuentas sucedió que se quedó así, como un proyecto, y estamos viendo el resultado de la ausencia del Estado como autoridad en todos los espacios de convivencia de los mexicanos. 3 minutos, Mónica Mendoza, antes de ir al corte. Tenemos instituciones, tenemos leyes y formamos parte de una sociedad organizada. ¿Es posible que todavía nos aferremos a esa capacidad institucional o dejemos que crezca hasta convertirse en una jungla de asfalto? No, de ninguna manera. Hay que recuperar el Estado. Esto que se ha venido hablando en la mesa y con lo que coincido desde luego, pues lo único que nos hace es reafirmar que la corrupción ha vulnerado las instituciones a lo largo de décadas y son las instituciones las que deben de permitirle a la ciudadanía que se recupere la confianza para que puedan tener la certeza de que están viviendo y se desarrolla su vida en paz. Pero no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, ni que se haga solo con el esfuerzo económico de armar o de incluir más elementos policíacos. Está también la contraparte relativa a la procuración de justicia. Son muchas facetas las que están implicadas en este fenómeno de gran envergadura y yo creo que nada de sus distintas vías, de sus distintas aristas es postergable. Todo requiere ser atendido de manera directa e implacable. Vamos a hacer un corte, mi querido Mario Javier Sánchez de la Torre, y vamos a cambiar de tema. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a las campañas político-electorales que están ya por cerrar en medio de la mediocridad? ¿Cuáles campañas? Del 1 al 10, ¿qué número le das? ¿Eso cuáles? Pues entonces no le das ninguna calificación. Bueno, ni hablar, un corte de abuelo. El Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso de Veracruz refuerza el trabajo legislativo en busca de mejores leyes para mujeres y hombres. Juntos avanzamos para trazar la ruta de la igualdad. 63ª Legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle.
Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. Cámbiate ya. Conéctate al mundo con Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén Las 7 de la noche con 35 minutos, Mario Javier Sánchez de la Torre. Pues estamos hablando de los candidatos. ¿Qué hacer cuando hay 187 fórmulas en 10 partidos políticos, aparte de los candidatos independientes, para 21 diputaciones federales que no despiertan el interés de la ciudadanía? Bueno, yo creo que, mira, por un lado, ellos aducen que la culpa la tiene la nueva ley electoral, o sea, la ley JIPE. Posiblemente tenga, no la culpa, pero posiblemente la reglamentación que existe no los deje moverse como se movían antes, ¿sí? Eso es cierto, ¿sí? O sea, tienen que tener... Hay un corsé, efectivamente, hay un corset ahí que está impidiendo. Sí, o sea, y eso no da la oportunidad. Por ejemplo, ya no hemos visto las calles llenas de pendones, ¿no? Llenas de tiras de cuates, o sea, eso ya se acabó. Ya no vemos los mítines que había antes, ¿no? Que había 300,000, 2,000 gentes, ¿no? Todo eso se acabó. Ahora esta nueva ley los obliga a hacer, pues a lo mejor las campañas como las están haciendo. Con los que yo he platicado directamente, que han sido los 10, bueno, nada más 9, porque hay una candidata aquí de Jalapa, de los 10, que nunca la he encontrado, ¿eh? La del Panal, no existe. No sé, está registrada, existe el nombre, pero la he buscado y, mira, he entrevistado a 9 en mi programa, han ido los 9, he platicado con los 9 y pues todo el mundo está haciendo campaña directamente con la gente, ¿no? ¿Por qué? También por recursos. Esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, ya no se puede tener el dispendio que se tenía.
Entonces yo creo que eso ha hecho que no se vean las campañas a través de los medios de comunicación. Yo creo que las campañas están teniendo su efectividad directamente con el ciudadano, al que van a ver, y yo creo que eso lo va a recoger todo candidato que ha hecho una campaña inteligente a pie. Yo lo veo así, y que se acabó, digamos, la cuestión mediática, ¿no? A ver, mi querido Lauro Rodríguez, pero bueno, no es bueno que la gente no salga a votar. Yo estoy insistiendo todos los días a través de las emisiones aquí en Contacto de que la gente acuda a votar el 7 de junio, ¿no? Bueno, eso sería lo deseable en todo estado, que la gente... ¿Lo real no es así? La realidad es otra. Tiene que ver con la confianza que tiene la sociedad sobre las instituciones. Si nosotros vemos los análisis que tiene Transparencia Internacional, por ejemplo, o Latino Barómetro, que señalan que los mexicanos, y recientemente el CIDE acaba de hacer una encuesta, creo que ayer la publicaron, que los mexicanos no creemos en la democracia. Y si no crees en la democracia, obviamente no crees en que tu voto va a hacer una diferencia a la hora de la toma de decisiones electorales. De tal manera que lo ven como un ejercicio banal en donde ya saben quién va a ganar, en donde los partidos grandes se golpean. De hecho, este sistema de golpeteo, la ley cambió y permitió ahora no decir mentiras. Están diciendo verdades, ¿no? Pero en esas verdades señalando o descalificándose uno entre otro, generalizando fallas de personas, de individuos, no de partidos en sí. Pero eso está generando realmente mayor desconfianza, y ahora tú no sabes, el ciudadano no sabe por quién votar. Dice, bueno, pues todos son muy malos o todos son corruptos, ninguno se salva. O sea, realmente estamos viendo una campaña de medios en donde se están golpeando de manera innecesaria. No estamos viendo propuestas, que es lo que deberían de estar haciendo en las calles. No estamos viendo a los candidatos, porque por más que caminen, por ejemplo, 19 municipios del distrito 08, es un mundo. Estamos hablando casi de recorrer Sinaloa a pie. Eso es imposible. Y con una restricción presupuestal que tienen de 1.200.000 y tantos mil pesos, bueno, hoy los candidatos por obligación deben de estar localizables con GPS. Y les miden el recorrido. Incluso la autoridad está tomando fotos satelitales cuando hay eventos. Entonces, los están vigilando mucho. Ahora, ¿hay trampas como antes? Siempre las va a haber. En la pulverización de los partidos, mi querida Mónica Mendoza, pues estamos hablando de 10 partidos políticos, pero sobre todo estamos hablando de que ya incluso los propios candidatos no se van con las banderas de su partido. ¿Qué es primero, el hombre o el partido? ¿Qué está pasando con los partidos y las campañas? Bueno, estamos viviendo un fenómeno sin duda muy interesante, que no solo es nacional, que también es un fenómeno que viene a cuentas de lo que está ocurriendo en realidad en el mundo, donde la ciudadanía ha dejado de tener confianza en sus instituciones dentro de las distintas instancias entre las cuales le asigna su confianza. Los peor evaluados son los partidos políticos, de tal manera que, bueno, debe venir un amplio trabajo para devolver al ciudadano común la confianza. Pero yo quisiera, si tú me lo permites, hacer una observación. No solo es culpa y responsabilidad del otro, en este caso de los actores que están participando en la contienda de manera directa, también el ciudadano tiene una parte de responsabilidad que es muy importante y que, reitero, es impostergable. Tenemos que elevar la cultura política, Edgar, porque en el afán del hartazgo es donde se escuda la falta de compromiso, la falta de involucramiento. Votar es un derecho y es una obligación. Saber qué es lo que proponen también forma parte de nuestras responsabilidades ciudadanas. Y mucho más allá de eso, ¿no? La tarea cotidiana de hacer lo que debemos hacer, de cumplir con la norma, de recuperar el orden público, eso es algo que le corresponde única y exclusivamente al ciudadano, y que también, bueno, en estas elecciones y también de manera cotidiana se evalúa al ciudadano, así como también se evalúa al actor político. Tú sabes de tiempos en medios de comunicación, Mario Javier Sánchez de la Torre, siempre me come el tiempo, pero no puedo dejar pedirte tu opinión sobre este tema que volvió a salir a la palestra. Ahora resulta que ya no va la de 2, va la de 5, después de regresar de la de 6. Forma parte del ruido mediático y del ruido político.
¿Cuál es tu opinión al respecto, señor? Bueno, yo creo que se trató de hacer una jugada para beneficio personal de cierto grupo, ¿sí? Lo cual parece ser que no está cuajando, porque por ahí creo que el Partido de Acción Nacional metió un amparo, y creo que el amparo no se ha resuelto, y eso no También Dante Delgado metió una controversia constitucional. Sí, y eso es lo que no ha permitido, digamos, que se pueda, cuajar, que pueda la de 2 años quedar firme, digamos, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Que el tiempo está pasando, y esto tiene un término en cuestiones legales, ¿sí? Entonces, ya están viendo que a lo mejor no les va a dar tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo? De ir por la contrarreforma, ¿verdad? Sí, exacto. Okay, entonces, lo que están haciendo es viendo, o sea, no quieren hacer el ridículo que han hecho en todas las iniciativas que han enviado al Congreso y que se las han regresado porque están mal hechas jurídicamente. En parte, eso no es todo. Eso es por un lado, o sea, la falta de conocimiento de la ley para hacer las cosas, el procedimiento. Y por el otro lado, yo creo que otro golpe político más, o sea, una raya más al tigre de Veracruz, que ya es pantera el tigre de Veracruz, ¿no? Ya realmente no es tigre, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Dónde se la pone? ¿Sí? Es una mancha total. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo lo veo así. Y creo que todavía va a haber discusión si va a ser 5 o 6. A ver, Lauro, exactamente el mismo cuestionamiento, o sea. Tiene que ver con las posibilidades de que, como bien decía Mario, se resuelvan, la justicia federal resuelva lo que se ha interpuesto. Obviamente no se puede avanzar en la definición de la legislación secundaria si no tienes definida la primaria, o sea, la constitucional. Sí. Eso obviamente nos mete a un escenario de inestabilidad. El que ahorita estés preguntando es de 5, de 6, de 2, ¿qué va? Estamos hablando de incertidumbre, que no le conviene en ninguna circunstancia al Estado, porque precisamente de lo que se requiere es tener certidumbre en los procesos electorales. Y entonces, lo que estamos viviendo para mí es irrelevante si es de 6, 5 o 2. En cualquiera de los casos, o si es de 1, la ley ya está. No vas a inventar Veracruz, no vas a inventar cosas nuevas, no vas a improvisar programas de un día para otro. Fiscalmente, incluso 99% de los recursos que reciben las entidades están etiquetados. Tenemos una posibilidad de 3,000 millones de pesos al año de definir en qué hacer con el impuesto de 2% de la nómina, que es lo único que recaudamos estatalmente. Entonces, el discurso de que si es bueno, es malo, 2 años, 5 años, 6 años, es irrelevante. Yo lo que creo que hay que avanzarle ya para que se defina qué es lo que se va a tener definitivamente, y obviamente nos dejemos de golpeteos entre los grupos que dañan. ¿Cuál es tu punto de vista como periodista, Mónica Mendoza, sobre este mismo tema? Muchas gracias. Bueno, pues yo sí pondero la importancia que tiene Veracruz como entidad a nivel nacional, y en ese sentido la inestabilidad que se vive políticamente con la indeterminación que estamos viviendo con respecto a esa postura no ayuda, no contribuye. Se necesita certeza para recuperar el eje en materia económica, pero la certeza también nos brinda seguridad a los ciudadanos y a las instituciones y nos permite avanzar en la conformación de la democracia. De tal manera que, bueno, yo espero que una vez que culmine ya este proceso electoral que estamos viviendo, en el que nos encontramos inmersos y que estamos a 3 semanas de que concluya su faceta de campaña para dar lugar al proceso electoral, y pasando ello, bueno, pues podamos ya tener una visión más clara de cuál es el futuro inmediato para esta, que es una de las entidades más importantes para el país. El país lo necesita un Veracruz con claridad y con rumbo. Es cierto, Mario Javier, lo que dice Mónica Mendoza. Vamos por partes, ¿no? Como diría Jack el Destripador. A ver, primero vamos a esperar a ver qué pasa el 7 de junio para después saber cómo están las reglas del juego. Pero es indiscutible que hay grupos localizados. Están los 3 yunes, los buenos, los malos y los feos, ¿no? Y está, pues, Montano, que quiere por la de 2, ¿no? No, y está el grupo del duartismo, ¿no? Una reflexión final. Mira, yo la verdad veo las cosas, como decía Mónica, muy revueltas. Sí, señor. Y yo creo que la cuestión electoral se basa, o sea, los organismos electorales, todo, en la certeza, o sea, en la legalidad. Si no hay confianza, si no hay legalidad, si no hay certeza, o sea, el elector no va a tener confianza en el voto. O sea, tú no vas a votar, ¿por qué?
porque no tienes confianza en que tu voto va a valer. Y mientras no exista esa certeza, va a darse lo que tú preguntaste en un principio. O sea, la gente posiblemente tenga un alto grado de abstencionismo. Yo lo veo así. Sea de 2, sea de 4, sea de 6, o sea la que viene. ¿Sí? Yo creo que viene y está constitucionalmente es la de 2. Sí, por eso, pero lo que se requiere es que haya la confianza que se requiere en las instituciones electorales, pero para que haya esa confianza, las instituciones electorales la tienen que proyectar hacia afuera. ¿Sí? La tienen que proyectar al electorado, y lo que están proyectando es otra cosa. Una reflexión final, mi querido Lauro, a propósito del 7 de junio, ¿no? Porque finalmente, pues ahí está una realidad incontrovertible, pero también hay un buen deseo como ciudadano, ¿no? De que la gente vaya a votar. Claro, sería lo mejor, como lo decía Mónica, el voto es un derecho, es una obligación. Y el problema que tiene México es que esta obligación no es coercitible, es decir, no hay una sanción por no votar. Pongámosle una sanción y vas a ver que va 100% de la gente a votar. Pero no se ha decidido esta parte. De todos modos, yo creo que este compromiso lo tenemos que tener como ciudadanos y elegir a quien consideremos el mejor candidato. Correcto. O, en el mejor de los casos, el menos malo. ¿No quiere cerrar la mesa, Mónica Mendoza, con una reflexión final sobre este tema de carácter político electoral y una invitación a votar? Claro que sí, muchas gracias. Hay una frase muy coloquial que dice que si la niña es cosquilluda y si la niña es risueña todavía le hacen cosquillas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país y en nuestro estado. Estamos viendo que de por sí la situación está media floja y todavía, bueno, pues le ponemos factores agregados que no contribuyen pues ni a la confianza, ni a la certidumbre, ni a la participación ciudadana. Entonces, mi invitación a votar es, desde luego, a asumir la responsabilidad que como ciudadanos tenemos y acudir convencidos a emitir nuestro sufragio. Pero más allá de ello, y si tú me lo permites, Edgar, yo sí creo que lo que verdaderamente debemos hacer como ciudadanos es dejar solo de criticar, dejar de componer el mundo en la mesa del café e ir a la práctica de las buenas costumbres que nos permitan retomar el rumbo. Los políticos son. Nosotros como ciudadanos tenemos que recuperar nuestro derecho y nuestro deber para vivir de una manera pacífica, de una manera sana y de una manera que sea posible la convivencia ciudadana. Es un gran honor haber podido platicar contigo, mi querida Mónica Mendoza. Te agradezco mucho la invitación. Te aprecio un mucho. Placer. Mi querido Mario Javier, ¿te acuerdas cuando trabajamos juntos en el Canal 4 Más, verdad? ¿Cuánta agua bajo el río ya pasó, bajo el puente del río? 20 años, no, más de 20 años. No, sí, como 28. ¿Sí? Mira, ya tenemos canas. Fue 1981, 82, ¿no? Híjole, Lauro, querido, es un honor platicar contigo. Muchas gracias, Edgar, como siempre. Ahí nos vemos en las páginas del portal todos los días. Yo te leo. Yo también. Yo los leo los 3. Un corte, ya regreso.